Hola, me llamo Luis de la Rosa, soy animador de personajes y soy de Hermosillo, Sonora. Mis inicios fueron desde pequeño. Yo siempre estuve dibujando, siempre quería ser animador desde que tengo memoria. Pero no fue hasta que tenía como unos 15 años que empecé a hacer animaciones web. Más que nada para mi entretenimiento personal, para amigos, etc. Mis primeros proyectos fueron obviamente para nada profesional. Eran animaciones de mí y mis amigos o unas parodias que yo hacía de los maestros de la escuela, que se los enseñaba a mis compañeros. Y bueno, eventualmente buscaba cómo subir un poco más la calidad, digamos, de esas pequeñas animaciones que hacía. Eso fue más o menos como cuando estaba en secundaria, prepa. Incluso uno de mis primeros proyectos hice una animación donde el tigre Toño y Sam Tucán peleaban al estilo Dragon Ball. Pero nuevamente, no me pregunten por qué lo hacía, simplemente era por diversión. Y ya más tarde lo empecé a ver como algo ya más profesional. Entonces empecé a ser autodidacta, buscar libros, ver de dónde aprender. Yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Sonora. Entonces fue cuando me da esta crisis existencial de no saber cómo yo poder estudiar o hacer lo que yo quería hacer, que era animación. Entonces para esto, pues ni modo, dejo la universidad y eventualmente consigo una beca en una escuela que se llama Vancouver Film School, que se encuentra en Vancouver. Y pues al principio, bueno, yo tenía mucho miedo porque para empezar yo dejé la universidad antes de saber siquiera de esta escuela. Entonces constantemente estaba pensando, no, pues me voy a morir de hambre, qué va a ser de mi futuro, etc. Hasta que se presenta esta oportunidad. Entonces pues era un año intensivo donde no tenías vacaciones, bueno, más que unos días. Y para mí era la única oportunidad que tenía de, digamos, lograr mis sueños. Entonces tenía que dar todo lo posible, etc. Y sí, la verdad es que creo que subestimé un poco la escuela porque fue muchísimo más intensivo de lo que pensé. Me destruyó tanto física como mentalmente, pero pues al final aprendí muchísimo y nuevamente siempre trataba de dar lo mejor de mí porque yo sabía que si tenía alguna oportunidad de lograr mis sueños, probablemente ese era el primer paso. Entonces, pues sí fue muy cansado, muy retador, pero al final todo valió la pena. Una vez me graduó y me contactan para trabajar en este show que se estaba produciendo para Nickelodeon en México. Entonces me contactan de Anime Studios y empiezo a trabajar con ellos durante alrededor de un año, un poco menos. Y pues ya después de eso me contactan de Canadá para ver la posibilidad de trabajar en la película que se iba a hacer de My Little Pony. Pues yo creo que mi proyecto favorito ha sido, yo creo que la película de My Little Pony. Tuve la oportunidad de conocer gente muy talentosa y no solo eso, sino sentí que gracias a las personas con las que tuve el placer de trabajar, siento que subí muchos escalones. El supervisor que tenía era increíble, increíble animador. Y pues igual trabajar con gente de todas partes del mundo que han trabajado en diferentes proyectos. No sé, tuve la oportunidad de convivir con gente increíble y yo creo que eso es gran parte de la razón por la que la película de My Little Pony ha sido mi proyecto favorito. Por lo general, nosotros estamos divididos en equipos. Mi equipo mayormente trabajó en la secuencia de canto de la villana, donde ella está hablando de su pasado, etc. Y que para nosotros era como la escena más interesante de la película, porque no solo es un personaje con mucha profundidad, sino, bueno, o sea, estás animando al personaje que está interpretando a Emily Blunt. Que pues, eso fue bastante genial, la verdad. Las personas que me han apoyado en mi carrera, sobre todo mis padres, que pues de no haber sido por ellos, la verdad, no sé si hubiera tenido la oportunidad que tengo ahorita de trabajar en donde trabajo. Y bueno, tuve una exnovia que ella también me ayudó mucho porque, bueno, no solo me ayudó con todo lo de irme a Canadá, etcétera, sino que ella también siempre me apoyó mucho
cómo ver la posibilidad de realizar, digamos, ese sueño de hacer caricaturas, ¿no?, para vivir. Y fuera de eso, yo creo que mis mentores, ¿no?, tanto mis maestros como mis supervisores, porque en cada producción he tenido supervisores diferentes. Cada producción tiene un estilo diferente, tiene igual son diferentes los personajes, la animación, etc. Entonces, en cada producción hay una curva de aprendizaje. Y con cada producción, que por lo general, por lo menos en las producciones que he estado, han sido muy diferentes unas de otras. Entonces he tenido muchas oportunidades de aprender cosas que antes no sabía, etcétera, diferentes personas. Sí, a fin de cuentas yo creo que son todo ese conjunto de personas a las que más les debo, sí, el hecho de yo ahorita estar donde estoy. Actualmente estoy trabajando en una serie de Netflix, bueno, es para Netflix, se llama Carmen Sandiego. Es un remake de una serie de los 90s que está basado en un juego, creo que es de los 80s. Donde, bueno, es de espías, donde prácticamente es un poco educativo, ¿no? Porque originalmente el juego era para enseñar geografía. Entonces, en sí la trama trata donde cada episodio es en una parte diferente del mundo, etc. Y pues es ahorita lo que estoy trabajando. Pues ahorita yo creo que mi sueño sería eventualmente tener mi propio programa, ¿no? Digamos, crear mi propia serie, contar mis propias historias, crear mis propios personajes y ponerlos en pantalla. Y no sé, si de ser posible y todo sale bien, hacer que, bueno, se vuelva como un icono de cultura pop, ¿no? Así como tienes Adventure Time, como tienes, no sé, Snoopy, etc. Yo creo que ese sería, por el momento, mi sueño. El consejo que le daría a cualquier persona que esté interesado en el medio de animación y no sabe cómo empezar sería, sobre todo, dibujar. Porque hay muchas personas que he conocido que quieren estudiar animación, empiezan a estudiar animación y sobre todo porque ahorita están abriendo muchas carreras en ciertas universidades de México. Pero el problema es de que, o por lo menos lo que yo siento es que nunca se toman el tiempo de ellos ser autodidactas, de practicar, de dibujar, se esperan a que les enseñen todo. Que yo creo que es un error, sobre todo porque muchas veces no todo te lo enseñan en la escuela. Entonces, sí, sobre todo dibujar. Yo creo que es una base muy importante que muchas de las personas que simplemente buscan estudiar en una escuela lo pasa por desapercibido. Pues yo creo que las dificultades que se me han presentado es sobre todo el no saber por dónde empezar. Porque no es como alguien que quiere ser ingeniero que, pues, ¿qué haces? Pues, estudias ingeniería, punto y aparte. Es como, bueno, a fin de cuentas es un medio artístico que, sobre todo en países como en México, ciudades pequeñas como Hermosillo, todavía no se tiene mucha cultura al respecto. Entonces, en realidad no hay nadie que te diga por dónde ir, etc. Y es mucho de andarla averiguando tú solo, ya sea haciendo contactos de gente que sí trabaja en el medio, viendo cómo te puedes mover, de dónde puedes aprender, de quién. Y yo creo que es lo que más me ha costado trabajo, por lo menos, bueno, una vez que ya entras a la industria, pues ya conoces a otras personas que pues, hacen exactamente lo mismo, de quienes puedes aprender y todo es como más fácil, ¿no? En el sentido donde ya tienes una fuente de aprendizaje. Pero es en el momento donde estás excursionando de ver cómo llegas a ese punto donde estás, por lo menos en mi caso, yo me sentía totalmente perdido. Entonces, yo creo que fue para mí lo más difícil, ver por dónde empezar. Lo que más me gusta de mi trabajo yo creo que es el hecho de que son dibujos y lleva una cantidad extraordinaria de esfuerzo, como no tienes idea, pero al final, cuando ves el resultado, bueno, ya terminado, que ves como algo que era una serie de dibujos, ves como todo el movimiento, el personaje hablando, moviéndose, actuando, yo creo que es el momento más satisfactorio y es el momento cuando tú dices que todo ese esfuerzo valió la pena, ya que ves el resultado final. Me pueden buscar en Facebook como The Art of Lemur, Lemur como el changuito de Sabumafu, y es lo mismo para Instagram, The Art of Lemur.